Bueno, mis niños, para el tema del día de hoy, jueves, vamos a hablar sobre las características cualitativas y cuantitativas. Muy bien, pero ¿qué son y cuál es su diferencia? Las características cualitativas expresan una cualidad o característica o atributo de una persona o de un objeto. Por ejemplo, cuando hablamos de el color de los ojos de una persona, estamos hablando de una característica cualitativa. También cuando hablamos del color del cabello, ¿no? Nosotros decimos, esa niña tiene color de cabello café o castaño o rubio. Entonces, estamos describiendo una cualidad de esa persona, que solo esa persona la tiene, ¿verdad? Entonces, esto es cuando hablamos de una característica cualitativa, algo que podemos describir con palabras, ¿ok? También cuando hablamos de, por ejemplo, de tamaños, cuando decimos, esa pelota es grande, es muy grande, o decimos, esa pelota es pequeñita, es muy pequeñita, o es mediana, o esa vasija es grande, ¿no? Entonces, también cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de comida y decimos, esa comida estaba muy deliciosa, entonces estamos hablando de una cualidad, entonces estamos hablando de una característica cualitativa que se puede describir con palabras. Pero la diferencia de las características cuantitativas es que las cuantitativas son variables que las describimos numéricamente, que necesitamos números para darlas como características, para mencionarlas necesitamos números. Un ejemplo es cuando hablamos de edades. Cuando vos le preguntas a tu amiguito y le dices, ¿cuántos años tienes tú? Y él va a utilizar números para responder y te dirá, tengo 5 años. Utilizó un número, ¿verdad? Y cuando tú le respondes, ¿cuántos años tienes tú? Te dice, yo tengo 6 años. También utilizas números, ¿verdad? También cuando hablamos para contar personas, cuando contamos personas y decimos, ¿cuántas personas habrá en esa casa o en esa reunión? Y entonces comenzamos a contar y decimos, en esa casa o en esa reunión habían 10 personas. Entonces estamos utilizando números. Eso es una característica cuantitativa, mis niños. También cuando nosotros hablamos del peso, cada persona pesa diferente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos subimos a una pesa, queremos saber nuestro peso, ahí dice que pesamos, por ejemplo, yo peso 45 kilos. 45 kilos, ustedes deben pesar menos. Hay otras personas que pesan más, pero utilizamos números, ¿verdad? Entonces sigue siendo una característica cuantitativa, no nos olvidemos. También cuando hablamos de la temperatura o de la velocidad, cuando el auto está yendo, papá está manejando y le preguntamos, papá, ¿a qué velocidad estás yendo? Porque estás yendo muy rápido. Entonces papá dice, estamos yendo a 80 kilómetros. Utiliza un número, 80, ¿verdad? También cuando hablamos de la temperatura, ustedes han escuchado las noticias que dice, hoy va a estar muy frío, estará a 10 grados. Uy, hace frío. En cambio, cuando dice, va a estar a 40 grados. Uy, qué calor, qué calor. Eso también es una característica cuantitativa. No nos olvidemos, mis niños. ¿Cuál es la diferencia? En la cualitativa utilizamos palabras para describir y en la cuantitativa utilizamos números. En la que son necesarios los números, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo donde les voy a mostrar más detalle y lo que ustedes van a hacer también en casita para demostrarme que entendieron cuál es la diferencia de estas características. Las podemos utilizar con diferentes objetos de la casa o incluso con las personas que viven en nuestra casa, ¿ok?